Estimados alumnos, futuros juristas y colegas en esta incesante búsqueda del saber jurídico, les doy la más cordial bienvenida a una de las unidades más profundas, complejas y trascendentes en su formación universitaria. A lo largo de la historia de la humanidad, si hay una pregunta que ha desvelado a filósofos, teólogos, juristas y gobernantes, es precisamente esta: ¿qué es la justicia? Hans Kelsen, en su magistral obra, confesó que después de toda una vida dedicada a la ciencia jurídica, no podía responderla con total certeza. Sin embargo, nuestro deber como estudiosos del fenómeno jurídico no es rendirnos ante la dificultad del concepto, sino buscar desentrañarlo, comprender sus dimensiones y aplicarlo en nuestra realidad social. Nosotros, como futuros operadores del derecho, en su caso, de ustedes como estudiantes, no serán meros técnicos o aplicadores mecánicos de códigos o reglamentos. Seguramente buscarán ser un factor de beneficio a la paz social y cuidadores y guardianes de la dignidad humana. Autores nacionales de la talla de Eduardo García Maínez, de Rafael Preciado Hernández, de Miguel Villoro Toranzo y Rolando Tamayo y Salmorán nos han enseñado el camino, que el derecho que es desprovisto de justicia se reduce a la fuerza bruta del Estado. A continuación desarrollaremos de forma breve, pero a la vez exhaustiva, sistemática y con el rigor académico que se merece, el tema de teoría de la justicia. El objetivo de esta cátedra es que ustedes conozcan las diversas posturas filosóficas en torno a este concepto, para identificar su esencia, sus cualidades y su ineludible impacto en el sistema jurídico contemporáneo. Para comprender la justicia en su dimensión más práctica y aplicada, es imperativo que comencemos con el concepto de equidad. En la terminología jurídica y filosófica, la equidad no es un concepto que esté opuesto a la justicia, sino a su perfeccionamiento en el caso concreto. Es decir, el origen dogmático de la equidad se encuentra en la antigua Grecia, especialmente en el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles explicaba que la ley, por su propia naturaleza, es y debe ser universal y abstracta. El legislador, al crear la norma, ya en nuestro tiempo, imagina la generalidad de los casos, la normalidad de las conductas. Sin embargo, pues nuestra realidad es infinitamente más rica, compleja, caprichosa, diversa, que la imaginación de cualquier legislador. Por eso, ¿qué sucede cuando al aplicar una ley general de manera estricta a un caso excepcional, pues resulta a veces complicado? Y puede ser que la aplicación estricta genere una injusticia atroz. Aquí podemos aplicar un viejo aforismo: el rigor extremo de la ley es la mayor de las injusticias. Por lo tanto, podemos decir que la equidad es la corrección de la ley general allí donde resulta deficiente por su propia universalidad. Aristóteles comparaba la equidad con la regla de plomo que utilizaban los constructores en la ciudad de Lesbos, una regla que no era rígida, sino que se doblaba y adaptaba a las irregularidades de la piedra. Así como el juzgador también deberá de adaptar esa norma rígida a las particularidades de un caso concreto. El insigne maestro Eduardo García Maínez, en su conocidísima obra Introducción al Estudio del Derecho, también nos recuerda que la equidad funge como el mecanismo supremo de la individualización de la norma. También nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido de forma reiterada que la equidad es precisamente uno de los principios generales del derecho.
Y bueno, nuestra propia Constitución establece que en los juicios de orden civil, pues la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. La equidad, pues, permite a los órganos jurisdiccionales que en las lagunas legales o en caso de oscuridad legislativa emitan acuerdos, sentencias que restituyan el equilibrio y dicten lo que es justo para la persona en particular, considerando sus circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, evitando el formalismo ciego. No podemos hablar de justicia sin establecer el puente indisoluble entre los derechos humanos y la justicia. En el paradigma jurídico de nuestro siglo, especialmente en el contexto del Estado constitucional y democrático del derecho, los derechos humanos representan la materialización positiva, jurídica y exigible de la idea abstracta de justicia. Durante siglos, la justicia fue considerada un ideal moral, un postulado del derecho natural que carecía de coercibilidad si no estaba plasmado en la ley del monarca. Posteriormente, se entendió la justicia como aquella que estaba plasmada estrictamente dentro de la ley. Sin embargo, tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad y la comunidad jurídica internacional comprendieron que el iuspositivismo extremo, es decir, la idea de que la ley es válida simplemente por ser emitida por el Estado, sin importar su contenido, podía legitimar acciones y regímenes genocidas. Resultado de ello, juristas como el italiano Giulio Ferrajoli desarrolla su teoría del garantismo, y el estadounidense Ronald Dworkin pues también nos habla respecto de los derechos como cartas de triunfo. Hoy la justicia se define por el grado de protección, respeto y garantía de los derechos humanos en un ordenamiento jurídico. En México, este salto cualitativo hacia la justicia materializada ocurrió con la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio de 2011. Nuestro artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, introduce el principio pro persona, que es un mandato de optimización de la justicia. En caso de que existan diversas normas aplicables, el juez debe elegir siempre la que otorgue la protección más amplia al individuo. Como lo señala también el constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, la justicia ya no es una aspiración etérea en nuestro país, es un mandato constitucional. Los derechos humanos son las barreras infranqueables que la justicia impone frente al poder del Estado y frente al poder de las mayorías. Para que podamos construir un criterio jurídico sólido respecto de lo que es la justicia, debemos conocer su desarrollo histórico del concepto, ya que no ha sido estático, ha ido evolucionando a través de generaciones, a través de las mentes más brillantes. Procedemos entonces a analizar las doctrinas de diversos autores y de las escuelas más representativas. Hablemos primero, por supuesto, del gran Sócrates. Comencemos en la cuna de la civilización occidental, Atenas. Sócrates no dejó obra escrita. Su pensamiento nos llega a través de los diálogos de su discípulo Platón. Para Sócrates, la justicia es la máxima virtud del alma humana y el pilar del orden de la polis, de las ciudades-estado. Su noción de justicia está íntimamente ligada a la obediencia de las leyes. En el famoso diálogo Critón vemos a Sócrates condenado a muerte injustamente. En ese momento sus amigos le ofrecen escapar.
pero él se niega rotundamente. Su argumento es un pilar de la filosofía del derecho. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Sócrates argumenta que ha vivido bajo un pacto con las leyes de Atena. Le han dado educación, protección y ciudadanía. Desobedecer entonces la ley para salvar su vida equivaldría a destruir el orden jurídico y moral de la ciudad. Para Sócrates, la justicia implica el respeto absoluto al orden legal, no por temor a la sanción o al castigo, sino como un imperativo ético y de lealtad altamente cívica, sentando así las bases de lo que hoy conocemos como el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Hablemos ahora de Platón. Platón, discípulo de Sócrates, elabora una monumental teoría de la justicia en su obra cumbre, La República. Para Platón, la justicia no es una simple relación de dar y recibir, sino es el principio organizador supremo, tanto en el individuo como en el Estado. Platón concibe una analogía estructural entre el alma humana y el Estado. El alma la define o la entiende en tres partes: la racional, cuya virtud es la sabiduría o prudencia; la irascible, cuya virtud es el valor o la fuerza; y la conscupiscible, cuya virtud es la templanza. La justicia para Platón en el individuo se da cuando hay armonía, cuando la razón gobierna sobre las pasiones. A nivel del Estado, Platón divide a la sociedad en tres grandes clases: los magistrados o filósofos reyes guiados por la razón, los guerreros guiados por el valor para defender la ciudad, y los artesanos, campesinos, encargados de proveer lo material, guiados por la templanza. Para Platón, la justicia es la armonía del Estado, que consiste, por supuesto, en que cada quien haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, es injusto que un artesano intente gobernar, al igual que es injusto que las pasiones dominen a la razón. Es una concepción donde el bien común se logra a través del estricto cumplimiento de la función natural de cada estamento. Ahora hablemos del autor que más ha influido en la dogmática jurídica moderna, Aristóteles. Aristóteles desarrolla una teoría analítica de la justicia que seguimos utilizando incluso hoy en día. Aristóteles define a la justicia como la virtud que nos inclina a dar a cada quien lo que es suyo, considerándola la virtud social por excelencia, pues se ejerce siempre en relación con el otro. Aristóteles realiza una división fundamental que como abogados pues debemos tomar en cuenta, ¿no? Una justicia universal, que es la obediencia a la ley y a la práctica de todas las virtudes en relación con la comunidad. Una justicia particular, que se refiere a la igualdad y se subdivide en dos a la vez. Una justicia distributiva, que regula las relaciones del Estado con los individuos y que consiste en distribuir los honores, riquezas y cargas del Estado de acuerdo con el mérito de cada ciudadano. Utiliza una proporción geométrica, no a todos igual, sino a cada quien según su mérito o su necesidad. Por ejemplo, nuestro derecho fiscal moderno y los impuestos progresivos son un ejemplo de esta justicia distributiva. Tenemos también la justicia correctiva o conmutativa. Regula las relaciones entre particulares. Aquí no importa el mérito de las personas, sino que busca un equilibrio matemático, utilizando una proporción aritmética. Si A, por ejemplo, toma 100 pesos de B, la justicia exige que A devuelva exactamente 100 pesos a B. Si A vende un bien a B,
el precio debe ser equivalente al valor del bien. Ejemplo de esto es el derecho de los contratos. Toca el turno de hablar de uno de los jurisconsultos romanos más importantes, por no decir el más importante, Ulpiano. La definición dogmática de justicia dada por Ulpiano es la que más se ha repetido en la historia del derecho. Justitia o justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Ulpiano también nos lega 3 preceptos fundamentales del derecho: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo que es suyo. Esta noción vincula la justicia ya no solo con la virtud abstracta, sino con la práctica jurídica diaria. Por su parte, Marco Tulio Cicerón, el brillante orador y político romano, fusionó el estoicismo griego con el derecho romano y es el gran exponente del justnaturalismo clásico. Para él, la justicia no es una invención humana, ni depende de los senadoconsultos o de las leyes escritas, sino que emana de la recta razón, de la congruencia de la misma naturaleza. Existe entonces para él una ley verdadera, eterna e inmutable, que llama a los hombres al deber. Y por ello, esta ley deberá ser válida, por supuesto, en Roma, en Atenas, en Grecia, y siempre la ley humana que contradice esta ley natural, según Cicerón, no merece el nombre de ley, sino de imposición tiránica. Con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo, la filosofía del derecho sufre una transformación radical. San Agustín de Hipona, en su magna obra La ciudad de Dios, introduce la visión teocéntrica de la justicia. Para Agustín, la justicia no se puede alcanzar plenamente en la ciudad terrenal, es decir, en el estado humano, porque está manchada por el pecado y movida por el amor a sí mismo, sino solo se puede alcanzar en la ciudad de Dios, guiada por el amor de Dios. Agustín define la justicia como el orden del amor, donde el hombre se subordina a Dios, el cuerpo, el alma y las pasiones a la razón. Una de las aportaciones más poderosas e influyentes de San Agustín a la teoría del derecho es su máxima: una ley injusta no es ley en absoluto. Si las leyes del Estado secular, como en Roma, que persiguió a los cristianos, ordenan algo contrario a la ley divina, o sea, al decálogo de Dios, a los 10 mandamientos, esa ley carece de obligatoriedad moral y el ciudadano tiene el deber de resistirla. Esto, pues, lo que hace es sentar un gran precedente teórico para la desobediencia civil basada en motivos de conciencia. También es justo mencionar el pensamiento de Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, quien realiza la síntesis más espectacular de la historia de la filosofía. Une el pensamiento analítico de Aristóteles con la teología cristiana en su monumental obra La Suma Teológica. Obra que, por supuesto, recomiendo consultar. Santo Tomás de Aquino estructura el universo normativo en 4 leyes. Una ley eterna, que es la razón de la sabiduría divina, que dirige todos los actos y movimientos del universo y solo Dios la conoce en su totalidad. La ley natural, que es la participación de la ley eterna en la criatura racional, es la luz de la razón natural mediante el cual los hombres podemos distinguir el bien del mal, y su principio supremo es: se debe hacer el bien y se debe de evitar el mal. 3. La ley divina, positiva, que son las revelaciones directas de Dios, las Sagradas Escrituras, pues. Y la ley humana positiva, que son las ordenanzas de la razón promulgadas por quien tiene el cuidado de la comunidad, dirigidas al bien común. La justicia es, pues, una virtud cardinal
que consiste en el hábito perpetuo y constante de dar a cada quien lo que corresponde. Retoma Aristóteles, perfecciona la clasificación añadiendo la justicia legal o general, que es una obligación que tienen todas las personas hacia el bien común de la sociedad. Ejemplo, pagar impuestos, obedecer las leyes. Para Santo Tomás, la ley humana deriva de la ley natural, ya sea por conclusión o por determinación. Si la ley humana contradice frontalmente a la ley natural, entonces no es ley, sino es corrupción de la ley. Retrocedamos un poco cronológicamente para abordar la patrística, que es la filosofía de los padres de la Iglesia primitiva antes de la sistematización escolástica. Entre ellos destacan figuras como San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y, por supuesto, un joven San Agustín, del cual hablamos hace un momento. La patrística fusionó el platonismo y el estoicismo grecorromano con el Evangelio. Su visión de la justicia tenía un matiz profundamente social e igualitario, casi revolucionario para la época del esclavismo romano. Enseñaban que el estado originario de la naturaleza creado por Dios, todos los hombres eran iguales y libres. Los bienes de la tierra eran, por tanto, comunes. La propiedad privada y la esclavitud, según la patrística, no son instituciones de la ley natural originaria, sino son consecuencias del pecado original y creaciones del derecho humano positivo. Por tanto, la justicia exigía la caridad cristiana y el destino universal de los bienes. Los ricos, por tanto, no eran dueños absolutos de su riqueza, sino administradores obligados a ayudar a los pobres. Hablemos también de la escolástica, que es este movimiento filosófico y teológico medieval que intentó comprender la revelación religiosa a través de la razón humana. Ya hablamos de Santo Tomás, que es su máximo exponente. La escolástica posterior, especialmente la Escuela de Salamanca, en el siglo de oro español, en el siglo XVI, tuvo un impacto directo en la concepción moderna de la justicia y del derecho internacional. Autores como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez aplicaron los principios de justicia tomistas al descubrimiento de América. Vitoria argumentó que los pueblos originarios, es decir, nuestros pueblos indígenas, eran seres racionales, dueños de sus tierras, y que la conquista no podía justificarse por la mera diferencia de religión. A través de este análisis de la justicia universal, la escolástica española fundó las bases del derecho de gentes moderno, es decir, del derecho internacional, estipulando que todos los pueblos forman una comunidad internacional unida por el derecho natural y que la guerra solo es justa bajo condiciones sumamente estrictas. A esto le llamamos la teoría de la guerra justa. Ahora demos un salto hacia la modernidad y al pensamiento anglosajón, abandonando la metafísica y el naturalista para entrar de lleno al empirismo y al utilitarismo. David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, despoja a la justicia de su carácter divino o de su arraigo de una razón natural eterna. Para Hume, la justicia es una virtud artificial. Surge empíricamente porque los recursos en el mundo son escasos y los seres humanos son egoístas por naturaleza. Si hubiera abundancia infinita o altruismo perfecto, la justicia pues no sería necesaria. La justicia es tanto, para Hume, un invento humano basado estrictamente en la utilidad pública, creado convencionalmente para proteger la propiedad y garantizar la supervivencia social. Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, rechaza tajantemente la idea de los derechos naturales inalienables, a los que calificó como disparates en zancos. Para Bentham, la justicia y las leyes deben medirse por un único criterio, el principio de utilidad. Una ley o acción es justa si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Continuando con esta idea utilitarista, John Stuart Mill, continuador
y refinador de esta teoría, en su obra El utilitarismo, intenta reconciliar la justicia con la utilidad. Mill reconoce que el sentimiento de justicia es uno de los más fuertes del ser humano, pero argumenta que la justicia no es más que el nombre que le damos a ciertas utilidades sociales que son vitalmente importantes, como la seguridad personal y la libertad. Los derechos que la justicia protege son válidos exclusivamente porque protegerlos maximiza el bienestar general de la sociedad a largo plazo. Por supuesto que si estamos hablando de la justicia, no podríamos olvidarnos de Jean-Jacques Rousseau, el gran ilustrado francés, quien formula su doctrina de la justicia en su inmortal obra El contrato social. Rousseau parte de la premisa de que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. En el estado de la naturaleza que plantea Rousseau, antes de la sociedad, el hombre era bueno, era un buen salvaje, pero la invención de la propiedad privada trajo la desigualdad y la injusticia. Para recuperar la libertad civil y la justicia, Rousseau propone el contrato social. La justicia para Rousseau no viene de Dios, no viene de la utilidad, sino de la voluntad general. Al firmar el pacto social, todos los ciudadanos entregan sus derechos a la comunidad en su conjunto y a cambio participan en la creación de las leyes. La ley, por tanto, es justa, única y exclusivamente porque es la expresión de la voluntad general soberana que busca siempre el bien común y trata a todos con igualdad. Para Rousseau, la justicia exige una profunda igualdad material y política. Rousseau sienta las bases ideológicas de la Revolución Francesa y, por supuesto, de nuestra democracia moderna. Hablemos también de Kant. Immanuel Kant es el gigante del idealismo alemán y es el autor que marca la distinción teórica definitiva entre la moral y el derecho. En su Metafísica de las Costumbres, Kant sostiene que el ser humano es un fin en sí mismo, dotado de dignidad, no un medio para los fines de otro. Con esto critica, por supuesto, al utilitarismo. Kant deriva sus principios de la razón pura práctica a través del imperativo categórico. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Para Kant, la moral rige los motivos internos del sujeto, mientras que el derecho rige la conducta externa. Kant define el derecho y la justicia de la siguiente manera. El derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad. Es decir, la justicia es garantizar la máxima libertad individual posible de cada persona siempre y cuando esa libertad no interfiera con la misma libertad de los demás. La coacción del Estado es justa solo porque sirve para impedir los obstáculos de esa libertad. Ahora abordaremos dos escuelas alemanas que reaccionaron frente al racionalismo excesivo. Savigny, fundador de la Escuela Histórica del Derecho en el siglo XIX, se opuso fervientemente a la idea de crear un código civil universal para la Alemania de su época. Para Savigny, la justicia y el derecho no son producto de la razón abstracta de un legislador encerrado en un gabinete, sino que emanan orgánicamente del espíritu del pueblo. La justicia, por tanto, es el producto de la evolución histórica, las costumbres, las tradiciones y la cultura de una nación específica. Lo que es justo para un pueblo en una época puede no serlo para el otro. El derecho se descubre en la historia, no se inventa. Stammler, a principios del siglo XX, representa el neokantismo jurídico. Stammler intenta superar el relativismo de la escuela histórica
él propone que existe un concepto puro, formal y universal de la justicia, pero que su contenido empírico cambia con la historia. Stamler acuñó la famosa frase: derecho natural de contenido variable. La idea formal de justicia no es más que la coordinación de los fines humanos, un ideal social que sirve como faro para orientar al legislador en cualquier época, permitiendo que la noción de la justicia sea eterna en su forma, pero históricamente adaptable en su contenido. Otro ilustre representante del neocantismo jurídico, el italiano Giorgio Del Vecchio, realizó profundas aportaciones a la teoría de la justicia durante la primera mitad del siglo XX. Él se enfoca en la estructura lógica del derecho. Para él, la justicia tiene una esencia estrictamente lógica y formal que la distingue de la moral. La nota esencial de la justicia es la alteridad o bilateralidad, mientras que la moral impone deberes al sujeto frente a sí mismo, que son deberes unilaterales. La justicia impone deberes a un sujeto frente a otro, dotado este último de la facultad correlativa para exigir su cumplimiento. Es esta naturaleza impero-atributiva que tanto mencionamos en nuestra actual doctrina mexicana. Di Vecchio define la justicia formal como la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las determina. Su trabajo reforzó la idea de que todo sistema jurídico requiere del reconocimiento recíproco de la personalidad jurídica de los individuos. Toca el turno de hablar de Gustav Radbruch, jurista y político alemán, quien es el protagonista de una de las evoluciones teóricas más impactantes de la historia del derecho. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Radbruch era un ferviente iuspositivista. Sostenía que los fines del derecho eran tres: la justicia, la adecuación a los fines y la seguridad jurídica. En caso de conflicto, argumentaba que la seguridad jurídica debía prevalecer sobre la justicia. Era preferible entonces para él una ley injusta pero cierta que el caos de cuestionar cada ley. Sin embargo, tras presenciar el Holocausto y la maquinaria legal del régimen nazi, Radbruch sufre una profunda conversión doctrinal y en 1946 publica lo que hoy se conoce como la fórmula de Radbruch. Estableció que el derecho positivo tiene primacía incluso cuando es injusto e irracional, a menos que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance un grado de intolerable, que la ley entonces deba ceder como falso derecho, es decir, como una ley corrupta. Su fórmula, por tanto, postula: la injusticia extrema no es un derecho. Esta doctrina fue utilizada por los tribunales alemanes de la posguerra para condenar a los jueces y guardias nazis que se defendían alegando que habían obedecido a las leyes vigentes. Y esta teoría ha sido citada por cortes constitucionales contemporáneas, demostrando que la justicia es el límite ético del poder legislativo. Por supuesto, no podemos seguir hablando de la justicia sin hablar del célebre Hans Kelsen. Llegamos con este autor a la obra cumbre del formalismo jurídico, la teoría pura del derecho. El jurista austríaco Hans Kelsen emprende una tarea titánica: purificar la ciencia jurídica de cualquier elemento sociológico, político, psicológico y sobre todo moral. En su ensayo, ¿qué es la justicia?, Kelsen adopta una postura profundamente relativista y escéptica. Para Kelsen, la justicia es un ideal irracional, una categoría de la moral, no del derecho. Argumenta que a lo largo de la historia se han propuesto multitud de fórmulas de justicia, darle a cada quien lo que es suyo, el justo medio, el imperativo categórico de Kant, pero someterlas a un análisis lógico resultan ser fórmulas vacías. Lo que para un capitalista es justo, para un comunista, pues lógicamente será injusto. Dado que la razón científica empírica entonces no puede demostrar
que es lo absolutamente justo, la ciencia jurídica no debe ocuparse de la justicia. El derecho es un sistema de normas coactivas jerarquizadas. De ahí la pirámide de Kelsen, ¿no? Esta pirámide normativa que culmina con la norma hipotética fundamental. Una norma para Kelsen es válida jurídicamente si fue creada conforme al procedimiento establecido por la norma superior, independientemente de si su contenido es justo o injusto, desde la óptica moral. La justicia kelseniana, si acaso le pudiésemos llamar así, es el principio de la legalidad, es la estricta aplicación de la norma válida al caso concreto, sin importar su valoración axiológica. Hablemos ahora del jurista británico Hart, máximo exponente de la jurisprudencia analítica en la lengua inglesa y autor del concepto del derecho. Hart intentó revitalizar el positivismo jurídico, matizando la rigidez de Kelsen y respondiendo a las críticas tras la Segunda Guerra Mundial. Hart distingue claramente entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Sin embargo, aborda el concepto de justicia reconociendo que es un segmento especial de la moral que se ocupa principalmente de cómo son tratados los grupos o las clases de individuos. Para Hart, la idea rectora de la justicia se resume en una máxima: tratar los casos semejantes de manera semejante y los casos diferentes de manera diferente. Hart hace una distinción brillante entre la justicia en la administración de la ley, que es la ley que se aplica imparcialmente, sin sobornos ni prejuicios, lo cual es justicia procesal, y la justicia o injusticia de la ley misma. Por ejemplo, que una ley discrimine por raza se puede aplicar imparcialmente y por tanto justamente en el sentido formal, aunque la ley de fondo sea una abominación moral. Además, Hart concede algo al naturalismo con su concepto del contenido mínimo del derecho natural. Argumenta que dado que los humanos son vulnerables, aproximadamente iguales en fuerza y los recursos son limitados, cualquier sistema jurídico y moral, para ser viable y que la sociedad sobreviva, debe contener reglas básicas que restrinjan la violencia, protejan la propiedad y garanticen las promesas. Finalmente, ya vamos cerrando nuestra cátedra y lo hacemos con el filósofo y político moral más influyente del siglo XX. Hablamos de John Rawls. Con la publicación de su obra maestra, La teoría de la justicia, en 1971, Rawls resucita la teoría del contrato social de Rousseau y de Kant y la presenta como una alternativa moderna y sistemática al utilitarismo dominante en el mundo anglosajón. Rawls propone a la justicia como la imparcialidad. Para que podamos descubrir qué principios de justicia elegiría una sociedad justa, Rawls nos invita a un experimento mental fascinante. Imaginemos entonces a un grupo de individuos racionales e interesados que se reúnen para diseñar las reglas básicas de la sociedad. Sin embargo, para garantizar que nadie adapte estas reglas a su propio beneficio, por ejemplo, que los ricos hagan leyes a favor de los ricos, o que una raza mayoritaria oprima a las otras minorías, estos individuos operarán bajo un velo de ignorancia. Detrás de este velo, nadie sabe qué lugar ocupará en la sociedad. No sabe si serán ricos o pobres, o sanos o discapacitados, o hombres o mujeres, o personas con alto coeficiente intelectual o con bajo coeficiente intelectual. Al no saber qué posición les tocará en esta lotería de la vida, Rawls argumenta que por puro cálculo racional, pues de acuerdo a la estrategia de minimizar el peor resultado posible, los individuos rechazarían el utilitarismo, porque podrían ser la minoría sacrificada por la felicidad de la mayoría, y acordarían unánimemente dos principios de justicia. El primero de ellos, el principio de la libertad. Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de las libertades básicas iguales. Ejemplo, libertad de expresión, religión, de voto, que sea compatible
con un esquema similar de libertades para los demás. 2. Principio de la diferencia y de la igualdad de oportunidades. Es decir, las desigualdades sociales y económicas solo estarán justificadas si satisfacen dos condiciones. Deben de estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades. Y deben de ser para el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Explicándolo, es decir, está bien que un empresario gane millones, pero solo si el sistema fiscal y económico que le permite ganar millones está estructurado de manera que el más pobre de la sociedad esté mejor bajo ese sistema que bajo cualquier otro sistema alternativo. La teoría de Rawls ha sido el cimiento ideológico del estado del bienestar moderno, del liberalismo igualitario y de gran parte de la argumentación jurisprudencial en torno a la equidad social, las cuotas de género y las acciones afirmativas que hoy vemos defendidas en los tribunales constitucionales, incluidos nuestra Suprema Corte de Justicia. Con esto, estimados alumnos, culminamos este recorrido por la historia del pensamiento jurídico universal. Hemos visto cómo la justicia nació como una virtud del alma en Grecia, se convirtió en ley natural en Roma, se teologizó en la Edad Media, se racionalizó en la Ilustración, fue rechazada por el formalismo y renació victoriosa como el núcleo de los derechos humanos y del Estado constitucional contemporáneo. Estoy seguro que cuando ustedes egresen, se encontrarán allá afuera con un sistema jurídico imperfecto y seguramente con muchas iniquidades procesales. Su misión, jóvenes, será que con todas las herramientas que obtengan de su estudio, ser operadores útiles a la sociedad, no ser operadores ciegos del texto legal, convertirse en verdaderos artífices de la justicia. Esperemos que esta cátedra sobre la justicia sirva como un faro en este complejo océano de su futuro ejercicio profesional. Buenas noches.